Cada 4 de junio se celebra la asunción de Juan Domingo Perón a la presidencia de Argentina. Con ello empezaba una época muy oscura para todo aquel que pensara diferente. Presten atención, así comienza los secuestros y torturas del peronismo. En agosto de 1947, a raíz de un conflicto gremial, se detuvieron a varios trabajadores de la aduana de la capital. Luego de eso, algunos fueron torturados por la policía de Perón. Manuel Boulan fue golpeado en la madrugada del 2 de agosto en el baño. La paliza fue tal que perdió la memoria y no reconoció a sus amigos que lo fueron a visitar. Jorge Guerrero, en la misma madrugada, fue paseado desnudo por la azotea del edificio del Ministerio de Hacienda. La tortura llegaba a niveles absurdos. Le retorcieron los testículos y lo golpearon salvajemente. Andrés Villaverde fue golpeado con palos y agarrado a trompadas. Permanecería inconsciente por varios días. Al capataz Rondamini le fracturaron un brazo. A Roberto Izaza lo dejaron 3 días sin comer y dándole con picana eléctrica. Un torturador llamado Palma se dejó caer con todo su peso sobre el cuerpo de un detenido inconsciente e incluso participó un boxeador de Doc Sud. A un hombre de apellido Cortés lo amenazaron con tirarlo a la calle desde la azotea si no declaraba que robaron cosas de la aduana. Desde antes de que Perón llegara al poder, él ya obligaba a los trabajadores a dar parte de su sueldo. Para 1945 se les descontaba 5 pesos a los trabajadores del sindicato de encargados para homenajes a las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión que lideraba Perón. Unos años más tarde se obligó a los patrones a descontar el pago de un día a los trabajadores para contribuir a la Fundación Eva Perón. Muchos obreros protestaban porque les sacaban bastante dinero para la fundación, mientras Evita se paseaba con anillos de diamantes. Pero hasta ahí no llega la cosa. A las demás fundaciones se les obligaba a pasar a manos de la Fundación Eva Perón. Si se negaban a hacerlo, estaban obligados a cerrar sus puertas. Así, el ropero y el asilo de niñas huérfanas fueron absorbidos por la fuerza por la fundación de Evita. La fundación para 1949 contaba con más de 100 millones de pesos y para 1952 ya eran 2.000 millones de pesos. De esta manera, mientras la situación se volvía más difícil y la creciente inflación devoraba los bolsillos de los trabajadores, la Fundación Evita estaba con ingresos multimillonarios, todo pagado con el bolsillo de los trabajadores de manera obligatoria. ¿Sabías que la Fundación Evita compraba armas? En 1952, la fundación compró 5.000 pistolas y 2.000 carabinas por valor de 8 millones de pesos para milicias. En 1949, los trabajadores de la telefonía habían hecho una huelga para seguir siendo independientes de la CGT. En la madrugada del 1 de abril, un grupo de policías de la sección especial, sin orden judicial, allanó 40 domicilios de empleados telefónicos y se los llevaron para torturarlos. Entre las empleadas estaba Nieves Boschi de Blanco, una embarazada que luego de ser torturada por el comisario Lombilla, muy cercano a Perón, perdió a su hijo. Ella contó que Lombilla le había pegado un rodillazo en el vientre y que la hemorragia fue directa. Poco después, tirada en una celda, perdió a su hijo. Además de ella, recibió picana eléctrica en los oídos, senos, vientre, ingle, genitales y piernas. Américo Romero, un radical en el gremio maderero, fue entregado a la policía por un oficialista. A Romero le arrancaron la dentadura y estuvo 2 días atado de pies y manos en una mesa aplicándole picana eléctrica. Atahualpa Yupanqui, el músico argentino más importante de la historia del folclore, en la noche del 26 de enero de 1951 es detenido y llevado a la sección especial. Varios comisarios lo despojaron de sus ropas y lo golpearon con una goma y otros instrumentos. Luego lo llevaron al calabozo donde Lombilla y sus secuaces se echaron encima de él, le destrozaron la mano tirándole una máquina de escribir y le arrojaron agua sucia, tinta y papeles sucios. Estas historias sirven para recordar el nivel de violencia que llegaron a ejercer los gobiernos argentinos.
Si no las recordamos, quedarán en el olvido y se perderán con el pasar de los años. Y ahí se fue otra pequeña gran historia. Recuerden que en la descripción están las fuentes de información. Si crees que a alguien más le puede interesar este tema, compartile este video. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete. En este canal intentaré hablar de historias de nuestro planeta de manera simple. Los espero en el próximo video. Adiós.